todos, así que en esta tarde vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Romanos, y para hacer un recordatorio pequeño sobre el capítulo 12, especialmente en el versículo 1, porque recuerden, mis hermanos, de verdad que ha sido una experiencia muy bonita para todos, y me incluyo yo porque también enseñando aprendo cosas nuevas en el Señor. Y después de haber visto temas tan necesarios que conozcamos, pero a la misma vez el Señor nos ha permitido tener un entendimiento mayor de lo que es la justificación, de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la elección de Dios, la predestinación de Dios, la soberanía y todos esos atributos que el libro de Romanos es claro en presentar. Ahora, todo eso que es con respecto al conocimiento de Dios, Pablo lo está trasladando ahora desde el capítulo 2. Bueno, en todos los capítulos hemos visto parte, pero ahora está como más claro del capítulo 12 hacia adelante. Todo ese conocimiento de Dios, ahora Pablo lo está trasladando a aplicarlo a nuestra vida. Cómo nosotros vivimos ahora, de ahora en adelante, bajo ese conocimiento. Porque no puede quedarse en nosotros solo en conocimiento. Debemos trasladar ya ahora ese conocimiento de Dios a nuestra práctica de vida, a nuestro camino de fe. Y recuerdan lo que decía el capítulo 12, versículo 1, decía: así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos a un Pablo que ahora está rogándole a los creyentes que en base a todo ese conocimiento que han tenido, porque él les ha escrito desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, les ha escrito quién es Dios, ahora les está rogando que en base a ese conocimiento, que muestren con sus cuerpos como sacrificios vivos, dice, que se presenten, ¿verdad? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Que es vuestro culto racional. Interesante, porque no solamente nos manda a entregarnos en nuestras conductas, en nuestras acciones, pero dice, a mí me encanta esta parte porque así lo menciona Reina Valera, que es vuestro culto racional, ¿no? Y por ejemplo, Nueva Versión Internacional dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No están mencionando mucho el culto racional en el versículo 1, pero en el versículo 2 se sabe, se entiende que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados con la palabra. O sea, ese conocimiento adquirido de Dios debe transformar nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es trasladar todo ese conocimiento en acciones, ¿verdad? Y hablamos la semana pasada sobre qué significa entregar nuestros cuerpos vivos, santos, agradables a Dios. No sé si alguien más quiera adherir en eso para pasar ya a lo que es el capítulo 13. Como un recordatorio simplemente, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo todos que es eso, ¿no? Que no quede solo en conocimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que no quede en conocimiento, que quede en acciones. Que ese conocimiento se traslade en acciones. Muy bien. Ahora, de acuerdo al tema del capítulo 13, porque hay cosas que resaltan en el capítulo 13, yo quiero hacer algunas preguntas. A ver cómo ustedes responden. La última vez que recibiste un ticket de infracción, ¿cuántos conducen aquí? ¿Cuántos manejan? Ya sabemos que Ed y Carlos están manejando. Grace también maneja, ¿verdad? Su auto. Todos estamos aquí, todos manejamos. Silvia, usted también maneja, ¿verdad? No. Bueno, Silvia se salvó de esta pregunta, entonces. Silvia se salvó. La última vez que recibiste un ticket, estoy seguro que tú te acuerdas de esa última vez, ¿no? Por infracción de tránsito, a eso me refiero. Está entrando alguien más ahora.
Entonces, ¿qué opinión te merece la acción de ese policía cuando te dio tu multa, tu ticket, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso? A ver, ¿cómo tú afrontaste esa situación? ¿Qué pueden comentar? A ver, Grace, yo sé que Grace no ha tenido ningún ticket de repente, ¿verdad, mi hermana? No. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana Nati. Estamos haciendo la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te pusieron un ticket de tránsito? El único. Bueno, claro, porque el que maneja más es Ángel, ¿verdad? Entonces la pregunta es para Ángel. A mí hace como 2 años. Ah, muy bien. Entonces, la pregunta es, cuando ese policía te puso el ticket, ¿qué pasó por tus sentimientos? En cuanto a ese policía, ¿qué creen ustedes? A ver, respondamos. Mi hermana Grace quiere responder. Cuéntenos, mi hermana. No sé. ¿Qué pasó por su mente? Ay, ¿Ah? Bueno, el ticket me lo dieron hace poco por Bueno. andar sin cinturón, pero me iban a comprar un mantecado y se lo dieron a Eduardo. Bueno. Eduardo pagó el ticket. Pero, Sí, ¿cómo el se mantecado sintieron? salió caro. El Pero, mantecado salió caro. ¿cómo se sintieron en cuanto al policía que les puso ese ticket? No lo queremos ese momento. Bueno, ante todo, la reacción de él nos buscó 20,000 maneras de darnos lo menos posible. Nos trató muy bien. No puedo decir lo contrario. La imagen de que siempre le presentan a uno, que los policías son malos, que si esto, que si te dieron. Realmente no teníamos los cinturones. Claro. Tú sabes, por lo menos en nuestro caso, él nos trató muy bien. Él nos trató muy bien. Bien. Sí que pudo haber sido más caro. Claro. Ed también quiere decir algo. Ed, pon tu micrófono, que no te oímos. Ahora sí, creo. Perfecto. Ahora sí. Pues iban a ser 3 cinturones. Porque era el negro, Grace y yo. Claro. Y el oficial fue muy... Él tomó el hecho de que yo tenía una licencia comercial y por mi beneficio, pues me dijo, pues dame la licencia de Grace para dárselo a Grace. Y yo, sí, con mucho gusto, con mucho gusto, déselo a ella. Porque el mantecado fue de ella. Ya no íbamos para casa y ella quería un mantecado. Pues aquí estamos por gracias al mantecado. Pero no, después el guardia me dijo, no, te lo voy a dar a ti. Está bien, pero te voy a dar uno. Solo uno. No son 3, te voy a dar uno. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué otra? A ver, ¿alguien más? ¿Cómo se sienten después de una experiencia así con el policía? Hermana Vilma. No, el último ticket que me pusieron a mí fue que recién me mudé aquí a Little Fork. Entonces yo venía del trabajo y me seguía un policía. Pues ya, como al bloque y medio, me paro y yo tenía 2 tickets. Uno dije que por velocidad, porque yo tenía que entrar en esa avenida solo a 25. Y yo no me di cuenta, pero tampoco corría. Bueno, de todas maneras no estaba en 25. Pero la otra fue por las lunas que tengo yo, unas micas oscuras. Así que me dio 2 tickets muy contentos. Claro, él no se portó mal, pero es algo que, como siempre le comenta a mi hermana Silvia, si hay algo que a mí no me agrada pagar son los tickets. Eso sí, no puedo pagar los tickets, pero fue un error, ¿no? Y ahí me bautizaron en este pueblo cuando recién llegué, a la semana de llegar a vivir. Dije, ahora entro por esa avenida en 20. Ahora voy despacito. Ya no voy, porque ya no me van a sacar dinero. Claro. Un momento siempre uno humanamente reacciona, ¿no? Ay. Y muy amablemente el policía me dio 2 tickets, uno tras otro. Claro. Bueno, para bautizarla, ¿verdad? Bien bautizada. Bien, me bautizaron aquí en este pueblo de Little Fork. Ángel, quiere contarnos la experiencia, pero por lo menos, ¿cuál fue tu reacción con el policía? No fue con un policía, pastor, fue que me fui en la cámara con la luz roja. Ah, bueno. Ok. Ya, no sabía ya lo que estaba esperando el ticket porque no había más ningún caso. Yo venía con Nati en Kissimmee y hablando y se me olvidó que había una luz ahí.
Exacto, igual que nos pasó con Ángel una vez que está Ángel conmigo en el carro, yo estaba manejando, también Ángel me advirtió, no doble ahí, pastor, porque había una señal que decía que no se podía doblar a la derecha en rojo. Pero bueno, el asunto es, mis hermanos, de que sí, hay ciertas reacciones, ¿no? Y lo más gracioso de todo esto es que un día mi esposa me dice, tengo una mala noticia y una buena. Y yo le digo, bueno, dime la mala de una vez para pasar eso, así que con la buena ya me tranquilizo. Me dice, la mala, me pusieron un ticket. Ay, Dios mío, ¿qué hiciste? Mira, y me enseña el ticket y era más de $100, porque era un stop sign que se había pasado. Pero era un stop sign donde los policías estaban ahí escondidos y hacían pasar los carros que no hacían el stop sign. Y le digo, bueno, ahora cuéntame la buena. ¿Qué bueno habrá en esto? Y no hay nada bueno. Cuéntame la buena. Y me dice, la buena es que a mí solo no me la pusieron, sino a los otros carros que venían atrás mío también. Yo le digo, y a mí qué me interesa que a los otros le hayan puesto o no. Eso no es nada bueno para mí. Y ella dice, lo bueno es que a mí sola no fue a otros también. Pero bueno, pasa eso, ¿no? Hay reacciones y a veces vemos a los policías como personas de que están ahí como para quitarnos el dinero, para ponernos multas, para ponernos otro, ¿verdad? A veces tenemos esas reacciones. Y justamente este pasaje habla de eso, así que vamos a empezar a leer. Voy a asignar versículos, ¿ok? A ver, en el orden que tengo aquí, le voy a pedir a la hermana Ángela. Usted va a leer Romanos 13, versículo 1. Luego le pido a Silvia que lea Romanos 13, versículos del 2 al 4. Luego la hermana Vilma, Romanos 13, Romanos 13, versículo 5. Luego la hermana Grace, Romanos 13, versículos del 6 al 7. Y luego vamos a darle a Nati, Romanos 13, versículo 8. Y Ángel va a leer Éxodos, capítulo 22, versículo 25. ¿Ok? Y luego vamos a asignar otros versículos más. ¿Qué dice entonces Romanos 13, versículo 1? Amén. Lo voy a leer en Reina Valera, me gusta más aquí. Muy bien, muy bien. Este texto dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Amén, amén. La Biblia, ¿verdad? Nos está diciendo que nosotros los creyentes, porque nos está hablando los creyentes, por supuesto que es para todos, pero vamos a tomarlo del punto de vista de creyentes hoy. Sométanse, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Está hablando de las autoridades civiles, ¿verdad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué piensan ustedes de eso? Tenemos autoridades, tenemos un gobernador en el estado de la Florida, tenemos un alcalde, tenemos un presidente. ¿Qué creen ustedes? Porque la gente común no cree que Dios es el que ha permitido que estén ellos ahí. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos, sobre eso? ¿A qué se debe ese entendimiento, ese sentir? Bueno, yo diría, pastor, porque aquí como claro lo dice la palabra, ¿no? Todo es puesto establecido por Dios. Y la palabra dice que Dios pone reyes y quita reyes. Exacto. Ahora, los pone ahí para que hagan una labor. Claro. Muchos de ellos se desvían, no conocen la palabra o hacen su trabajo de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a su talento, al intelectual que tiene y hacen, a veces no hacen su labor como deberían de ser, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Alguien Amén. más? Amén.
Y después Sí, siguiendo la misma línea de usted ahorita, nosotros como humanos muchas veces como que nos resistimos a someternos a algunas autoridades cuando vemos que esta autoridad pues hace como, quiere ejercer su poder como a cabalidad. Entonces, muchas veces como humanos nos cuesta someternos a esas personas, pero realmente, bíblicamente, la palabra nos manda a someternos a ella, porque como estaba diciendo nuestra hermana Vilma, son constituidas por Dios. O sea, que debemos de, según la palabra, debemos de someternos a ella, no es importante. Silvia y después la hermana Grace. Amén. Yo creo que cristianos no debemos buscar la venganza, debemos someternos a las autoridades, ¿verdad? Muy bien. Yo creo eso. Sí. Muy bien. Grace. Le toca a Grace ahora. Ponga su micrófono, mi hermana. Entonces, ¿qué hacemos con Daniel cuando el rey le dijo que no podían orar y él abrió las puertas de su casa y se puso a orar? ¿Qué hacemos con los jóvenes hebreos que le dijeron, si no se doblan, se van a meter al horno de fuego? Exacto. Interesante la pregunta, porque justamente eso nos lleva ahorita a reflexionar a lo que dice Pablo. Por eso es que en este caso hay varias formas de mirar esto. Algunos lo ven, un momento, yo no me voy a someter a una autoridad abusiva. ¿Okay? Otros dicen, pero un momento, la palabra te está diciendo que debes someterte. Ese no es tu problema. Tu deber es someterte. Ahora, la pregunta de la hermana Grace también tiene mucha validez, porque vemos un momento en la historia de la vida de Daniel, que él no se sometió a la autoridad de Nabucodonosor justamente porque había allí Nabucodonosor estaba, ¿verdad? De rey, sí. Había allí un impedimento para que Daniel adorara a Jehová como el Dios verdadero. Su reino estaba pidiendo que lo adoraran a él. Ed también tiene algo que mencionar. Ed, tu micrófono. Buenas noches, pastor. Yo creo que en el pasaje que acaba de leer la hermana, Dios está hablando en cuanto a orden. En cuanto a orden, someternos para mantener un orden. Porque en algún yo no sé exactamente dónde es que lo dice, pero en la Biblia por ahí en algún lado dice que mi pueblo por falta de entendimiento, algo así. No, cuando Dios le está hablando a Moisés, creo que era por falta de orden. Okay. Sí, está bien. La ley, el sometimiento es más para mantener un orden, pero siempre y cuando, tomando las palabras que dijo a mi bella esposa Grace, siempre y cuando no se sobrepase por encima de la ley celestial, sí debemos someternos a la ley terrenal, siempre y cuando la ley terrenal no invade el espacio de la ley celestial. Exactamente. Yo creo que estás dando un entendimiento claro en cuanto que nosotros también como hijos de Dios no podemos comprometer el sometimiento a nuestro propio Dios, ¿verdad? Por simplemente reglas y imposiciones de leyes en una sociedad que va contra nuestra fe, contra Dios. Por eso que este tema del sometimiento a la autoridad no la podemos ver como blanco y negro, ¿verdad? Tenemos que verlo bajo la luz de la palabra, porque es interesante. Yo tenía una pregunta aquí. ¿Qué debemos hacer si las autoridades, si el gobernador de la Florida prohíbe el culto o la reunión en la iglesia? No hubiera pandemia, porque ahora la pandemia es una excusa, ¿no? Sabemos eso. Pero va a llegar el día que no va a haber una excusa, simplemente
va a ser un capricho de las autoridades que no tengamos el derecho del culto. Ahora, la Constitución nos protege, pero ¿quién puede proteger si las autoridades quieren cambiar la Constitución? Entonces vivimos en una época en que creo que debemos ser como Daniel. Daniel no se está rebelando contra una autoridad justa, se está rebelando contra una autoridad que esa autoridad se está rebelando contra Dios. Y vemos que a Daniel fue respaldado por Dios. Entonces, nosotros necesitamos la sabiduría que Dios le dio a Daniel, que Dios le dio a Pablo. Sin embargo, también tenemos en la vida de Pablo, que Pablo fue a la prisión, fue apedreado y fue muchas veces metido a la cárcel por las autoridades por proclamar el evangelio, ¿no? Pero también hubo una parte en la historia de Pablo que Pablo reclamó ese derecho cuando le dieron la libertad. Le dijeron, no, pero ustedes no me van a dar la libertad sino más. Yo necesito ser reivindicado como un hijo de Dios. Entonces, creo que el sometimiento es nuestro deber, pero ya cuando hay un sometimiento, cuando se nos exige un sometimiento que va en contra de nuestras convicciones de fe, creo que no tenemos que recurrir a la violencia, pero de seguro que el Señor nos va a respaldar con personas que van a reclamar por nosotros. De repente podemos ir a otras instancias. Un ejemplo simple antes de que el hermano Carlos participe. Nuestra denominación se ve ahora mismo con el problema de los matrimonios del mismo sexo. Nosotros como pastores tenemos el apoyo de la denominación con un staff de abogados cristianos. En el momento que cualquiera de los pastores de la iglesia, ahora está sucediendo en Canadá, todavía aquí en Estados Unidos no ha habido mucho ese problema en nuestra denominación, pero en Canadá sucedió que se está desafiando a los pastores para que cumplan con lo que la sociedad está exigiendo, el derecho de un matrimonio del mismo sexo. Entonces, si ocurriera, por ejemplo, con nosotros tenemos un staff de abogados de la denominación para que nos defienda ante esa situación. Entonces, no nos está mandando a la violencia, pero nos está también haciéndonos parar firmes en lo que respecta a nuestra fe. Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos traído eso a la aplicación de hoy, ¿okay? Pero que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, claro que sí. Carlos quiere decir algo antes que continúe. Era para añadir, pastor, que es importante que usted hiciera esa aclaración porque, o sea, no podemos llegar al extremo de decir que la palabra se contradice. No es que Pablo aquí en Romanos está contradiciendo el libro de Daniel, y muchísimas otras cosas que vemos en el Antiguo Testamento, sino que tenemos que, yo creo que cuando veamos el versículo 3, yo creo que ahí está la clave. Es dependiendo de, y estoy de acuerdo con mi hermano acerca de que esas autoridades tienen que poner un orden. En el libro de Isaías, si mal no me acuerdo, él habla de que llegarán los tiempos en que a lo bueno, en Habacuc me parece que es, que a las cosas malas se le llamarán buenas, llegarán esos tiempos. Entonces yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, si esas autoridades permiten ese tipo de cosas, que a lo malo se le llame bueno, entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que recurrir a Dios por sabiduría, como usted decía, pastor, para entonces nosotros como iglesia y como cristianos individualmente, saber cómo manejar cierta situación que se nos presente. Claro. Muy bien, muy bien. Yo creo que nos va dando más luz, ¿verdad? Lo que estamos estudiando. Y aparte de someternos a las autoridades, también una de las cosas que debe ser la motivación de nuestro sometimiento es que esas autoridades, aunque parezcan justas o injustas, no lleguemos al punto de extremo, pero aunque las autoridades parezcan justas e injustas, inclusive hay autoridades que juran en la posición que se le ha dado y no quieren jurar a Dios, ¿ok? Pero están puestos como autoridades. Ahora, lo importante para nosotros es entender
que esas autoridades, aunque parezcan injustas, están allí porque Dios así lo ha permitido, por algún buen propósito, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar claro. Que en el Perú hubo un presidente que todo el mundo lo quiere, lo puso Dios. Que en el Perú ahora hay otro presidente que nadie lo quiere. Bueno, Dios también ha permitido que esté ahí por alguna razón. Y el pueblo de Dios tiene que seguir orando y tiene que seguir confiando en Dios, que Dios hará justicia siempre. Pero el primer mandato es que nos sometamos, como dice, por orden, porque no podemos, los cristianos, no, el hecho de que al único que le debemos dar cuentas o el único que es nuestro rey es Cristo, no significa que vivimos en la tierra, no significa que vivimos en la tierra una anarquía, ¿verdad? No vivimos una anarquía, vivimos un mandato de Dios, obedecer nuestras autoridades aquí en la tierra. Hay que obedecer, o sea, someternos a ellos, ¿verdad? Versículo 2, a ver, ¿quién tenía que leer Romanos 13:2? Amén, amén, ya pastor. Dice, Romanos 13:2 dice, de modo que quien resiste y lo que resisten acarrean condenaciones para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, perdón. Sí, pero ya me estaba leyendo el 3, era el 2, está bien, hasta el 2. El versículo 2 solamente. Entonces, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Creo que Pablo está siendo claro que nos rebelemos contra una autoridad sin ninguna justa razón. A eso se refiere Pablo. Porque Pablo también le está hablando a los cristianos paganos, ¿ok? Y está refiriéndose a las autoridades paganas. Entonces hay esa confusión de que porque somos cristianos, yo al único que le sirvo y al único que le obedezco es a Dios. No, el Señor nos manda esto. Pero se supone que aquí el versículo 2 es que tampoco nosotros vamos a resistir y vamos a estar en rebeldía contra las autoridades en aspecto general, ¿no? A eso es lo que se refiere Pablo aquí. Porque nosotros estamos evaluando los extremos, pero ahora Pablo está hablando en general. Pablo dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, que el Señor también nos advierte que no debemos desobedecer. Incluso Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces yo creo que hablando de lo que es, no estamos llamados, para organizar mejor mis ideas, no estamos llamados a resistir a las autoridades de manera injusta también. No podemos ser injustos tampoco nosotros contra las autoridades que sabemos que Dios las ha puesto ahí. ¿Alguna opinión del versículo 2? ¿Algún comentario? Entonces tomémoslo como un llamado de Dios que nos toca a nosotros, ¿verdad? Nuestro deber. Sin entrar en una crítica general de que si es justo o injusto, no. Nuestro deber es obedecer a las autoridades. ¿Qué dice ahora Romanos 13, 3 y 4? ¿Qué nos dice 3 y 4? No sé quién tenía 3 y 4. Sí, yo tenía, perdón, pastor, tenía el 2, el 3 y el 4. Ah, usted leyó el 2, el 3 y el 4. Ok, perfecto. No leí del 4, ¿verdad? Le el 4 me falta, sí, el 4. Voy a leer el 3 y el 4, pastor. Por favor, sí, léalo.
Ya. Dice, de modo que, no, perdón, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer la autoridad, a lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Bien, entonces creo que Carlos mencionó que una de las claves era el versículo 3, donde dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, ellos también están llamados a ser justos, ¿verdad? Ellos no están llamados a ser autoritarios, infundir temor y terror en la sociedad, ¿verdad? Sino que si tiene que hacer un juicio es para el malo, no para el bueno, ¿no? Entonces, yo lo que noto aquí es el consejo de Pablo a nosotros los creyentes, que si hacemos lo malo, pues también nosotros entonces recibiremos castigo. Para eso hay autoridades, ¿no? Entonces, imagínate, nos pasamos la luz roja, nos pasamos el stop sign y le vamos a decir, no, yo le debo nada más toda mi responsabilidad a Cristo, a usted no le debo nada, ¿verdad? Eso es rebelarse contra las autoridades. Y más allá de eso, creo que Dios ha sido sabio de poner autoridades justamente para que haya un orden en una sociedad. Si no, todo el mundo haría lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, las leyes son buenas. Lo que pasa es que nosotros las quebrantamos. Ángela quiere decir algo. Sí, pastor, para resaltar un poco, un ejemplo de lo que le pasó a Grace y a su esposo, aquí estamos viendo parte del 3 y el 4. Como ellos no se rebelaron contra la autoridad, pues entonces recibieron el bien, porque ellos merecían de que le pusieran los 3 tickets, porque no tenían el cinturón. Pero entonces ellos, pues, se sometieron a la autoridad y Dios, digo yo, puso gracia y permitió de que le dieran un ticket. Ahí está cumplida la palabra. Tremendo, hermana, tremendo. Yo estoy un 90% de acuerdo con usted. Lo único que el ticket que me dieron a mí se lo dieron haber dado a ella. Pero todos nosotros, usted tiene toda la razón. Nos pudieron haber dado el ticket. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Muchas veces también debemos valorar a veces la tolerancia de algunos policías, ¿no es cierto? También ser más, a pesar de que lo merecemos, pues ellos no lo hacen, ¿no? También eso ocurre. Entonces, vemos los dos lados, ¿verdad? Bien, ¿a quién le toca leer Romanos 13, versículo 5 sería ya, ¿no? 6. Mi pastor. Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la justicia. Muy bien. De la conciencia, de la justicia, ¿verdad? O sea, la obediencia no debe ser por temor a que nos castiguen. La obediencia debe ser porque somos hijos de Dios y estamos llamados a ser obedientes. Es lo mismo que ocurre en nuestra vida cristiana. Vamos a trasladarlo a nuestro camino de fe. Nosotros no debemos, nuestra motivación de obedecer a Dios no debe ser porque si no le obedezco me va a castigar. Debemos obedecer a Dios porque así dicta nuestra conciencia, nuestro espíritu cristiano, nuestra identidad cristiana. Pero tampoco le obedecemos para que nos aumente la salvación. O sea, se dan cuenta, la motivación de la obediencia no debe ser en base a un intercambio de favores con Dios. Debemos obedecer, es nuestra identidad, somos nuevas criaturas. Entonces, de repente vemos la obediencia como eso, yo voy a obedecer porque Dios me va a castigar si no lo hago, o yo voy a obedecer para que me aumente la bendición. Las dos cosas están equivocadas. Trasladémoslo a nuestros hijos. ¿Qué le gustaría que le diga a usted, que su hijo le diga a usted? No, yo te obedezco, mami o papi, porque tengo miedo que me des una pela. Bueno, o sea que me obedece para que yo no le dé una pela. Bueno,
no queda muy bien, ¿verdad? O decir, no, yo te obedezco para que tú en Navidad me compres algo, un buen regalo. Por eso te obedezco. Estamos intercambiando las cosas. Qué lindo sería que venga mami, papi, yo te obedezco porque te amo, porque los respeto a ustedes. ¿Se dan cuenta la diferencia? Quiero agradarte. De agradarle a Dios. Agradarle a Dios aún no intercambiando ningún favor con Dios. Simplemente ser agradecido. Y eso debe ser nuestro caminar de fe. O sea, no podemos caminar en este mundo en la fe pensando que Dios está ahí sentado en su trono, listo para darnos látigo cualquier momento. No, Dios claramente se identifica lento para la ira y grande en misericordia. Eso está escrito en su palabra para darnos a conocer su identidad. Él es un Dios de fuego. Él es un Dios también que su ira puede destruirnos. Exacto. Pero recordemos que esa no es la razón por la cual está sentado Él en su trono. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras flaquezas. Y por lo tanto, Dios no está ahí esperando que lo obedezcamos por temor, por miedo, por terror. Temor en la Biblia se habla el temor a Dios, esa reverencia, ese respeto, ese sometimiento, ¿verdad? Eso no quiere decir que, bueno, que Dios, que yo le voy a obedecer al Señor para ver qué saco de provecho. Lamentablemente es nuestra tendencia siempre buscar algún provecho de nuestras acciones. Pero la palabra no nos está hablando de nuestra obediencia a las autoridades y nosotros hoy estamos trasladando ese punto teológico en cuanto a nuestra obediencia como creyentes también ante Dios, ¿no? Entonces, eso debe ser algo importante en nuestro caminar. ¿Algún comentario? Así mismo, pastor, también a las autoridades, como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos que reflejar, respetar, para eso están las normas, para eso hay reglas, en todo orden de cosas. Y nosotros como cristianos no vamos a respetar, entonces no estaríamos haciendo... ¿Qué ejemplo damos, no? Claro. Nuestros hijos, nuestra familia. Ángela, ¿alguien más quiere comentar? Ángela está levantando la mano. Sí, también un ejemplo, cuando yo trabajé allá en Santo Domingo, yo era profesora de niños pequeños y mayormente hay una supervisión, pero ¿qué pasa? Que, un ejemplo, yo como cristiana no podía esperar hacer la cosa bien cuando me estuvieran supervisando. Eso es un ejemplo de uno someterse a su autoridad, porque, un ejemplo, la directora depositó confianza en mí de que, o sea, en los maestros, todo, de que iban a hacer su labor. Pero lamentablemente muchísimas personas en cualquier X trabajo, si no están constantemente supervisándolo, no pueden llevar a cabo su tarea. Y otra cosa que también le doy gracias a Dios y me sirve de testimonio, un ejemplo, Trini, en su trabajo, ella no tiene quien esté detrás de ella. Y muchas veces yo he hablado con ella y yo le he visto que ella está, o sea, en un constante trabajar. Eso también demuestra de que hay una sumisión a su autoridad y primero a Dios, porque nosotros como cristianos, esa es nuestra primera autoridad. O sea, someternos primero a Dios, hacer las cosas sin que nos estén persiguiendo, como para Dios. O sea, hay que hacerlo para Dios, como dice la palabra. Vemos incluso... Carlos, le voy a dar la palabra ahora. Carlos. No, pastor, para yo volver un poquitito atrás acerca de algo que usted dijo ahí, y quizás esto sea un paréntesis que no tenga directamente que ver con el tema, pero yo quería aprovechar porque yo estoy en ese constante crecimiento acerca de la gracia de Dios. Es una doctrina muy importante y quizás a todos nos sirva. Pero usted decía en ese... ¿cómo es? No es por miedo que nosotros obedecemos a Dios, sino más por agradecimiento. Cuando nosotros nos sentamos como a tratar de negociar con Dios, yo hago tal cosa para que entonces Dios me bendiga. Ese sentarme en la mesa de negociaciones con Dios, eso como que echa por un lado la gracia, ¿no? Y yo creo que por eso es que quizás no nos sirva. En el capítulo anterior, en el 11, leíamos el versículo 6, si mal no me acuerdo, de que si es por obras,
ya no es por gracia. Entonces todo lo que Dios nos da en realidad es por gracia que lo recibimos, no porque lo merezcamos, porque en realidad merecemos todo lo contrario. Entonces yo creo que tendríamos que como que lograr entender eso ya de por sí, del hecho de que nuestras obras tienen que ser por obediencia a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y por agradecimiento a todo, acerca de todo eso que Él ha hecho por nosotros, y no necesariamente esperando a que Él nos bendiga por las obras que nosotros hacemos, ya que lo que sea que Él hace por nosotros o para nosotros es por gracia y no porque nos lo merecemos. Que si usted nos puede ayudar con eso. Sí, la palabra es clara. Lo que pasa que nosotros, y digo nosotros porque me incluyo yo también, tenemos la tendencia siempre de que nuestra obediencia debe traer un fin a nuestro favor. Y está en nuestros genes, ¿okay? En nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, el día de mañana me pongo a limpiar y a barrer aquí en la casa, Trini ya sabe que es porque yo quiero que ella me prepare una buena comida, ¿no? Entonces, no es porque, wow, me levanté con deseos de limpiar, ¿verdad? Ella sabe que a veces intercambiamos nosotros. Yo le digo, no, Trini, yo limpiar no, déjame más bien a mí cocinar. Ahí está, yo cocino y tú limpias. Cambiamos los deberes, ¿no? Pero hay una tendencia en nosotros, Carlos. O sea, la palabra es clara, pero la tendencia nuestra es siempre hacer algo para obtener una conveniencia. Siempre hacemos las cosas de manera condicional, ¿no? Y también eso nos ocurre en nuestra relación con Dios. Hay esa tendencia de pensar, inclusive tenemos la esperanza, hoy día yo no pequé, hoy día yo hice buenas obras. Señor, acuérdate, ahora el Señor también nos dice que no es en vano nuestras obras, que Él ve nuestras obras. O sea, pero eso depende de Dios, no debe depender de nosotros, ¿no? Entonces, a eso es lo que debemos llegar. Dios de seguro que ve nuestras buenas obras y Dios lo puede hacer, Dios nos puede bendecir porque está dentro de su voluntad. Pero creo que para entender claramente la gracia de Dios es que no debemos tener esas motivaciones, nuestra obediencia a todo lo que Dios nos manda. O sea, deberíamos seguir trabajando nosotros. Señor, yo hago esto, pero no lo estoy haciendo para que tú me des algo a favor. Yo lo estoy haciendo porque te quiero dar la honra y la gloria. O sea, nosotros mismos vamos trabajando eso, pero es la tendencia que hay en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Ven? Y eso es motivo de seguir trabajando con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Alguien más quería comentar sobre ese punto? Siéntase libre, es un buen tiempo para comentar, para hablar. Bueno, vamos a leer entonces Romanos 13, versículos 6 y 7. A ver, ¿a quién le toca? ¿Alguien? Creo que la hermana Grace. Ok, mi hermana. Sí. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo al que impuesto al que ¿qué es esto? Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respetó, y al que honra. Wow, ok, ese es un español de los 50 y de los 40 posiblemente. Sí, lo voy a leer en otra versión para poderlo entender mejor. Amén. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deba respeto, muéstrale respeto. Al que deban honor, ríndale honor.
Tremendo, porque Pablo está llevándonos a lo que es nuestro deber ciudadano. Se dan cuenta, mis hermanos, que el Evangelio de Cristo, o la palabra de Dios, tiene el propósito de transformar toda nuestra vida como cristianos, nuestra vida como padres, nuestra vida como abuelos, nuestra vida como ciudadanos. Hoy está hablando de lo que de nuestro deber ciudadano. Entonces, no podemos separar la vida del creyente los domingos durante los estudios bíblicos y después el resto de los días no somos cristianos, ¿no? Aquí es como le llamamos, es una transformación integral que hace el Evangelio en nuestras vidas. No sé, ustedes conocen testimonios, saben, ¿verdad? Ese fraude de impuestos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo ahora cuando llega el tiempo de reportar nuestros taxes al IRS. Y qué interesante, porque salen las propagandas en la televisión ofreciéndonos, te vamos a dar tanto, vente, haz los impuestos con nosotros, que te aseguramos que te vamos a dar tantos miles de dólares. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo nos aseguran esos miles de dólares? Porque yo tengo esto, de seguro que no me van a dar lo que esa persona me ofrece, o lo que esa compañía me ofrece. Y resulta que a la hora que vamos, no nos dan lo que nos ofrecen, y dicen, no, nos vamos y buscamos otro. Sin darnos cuenta que ellos están buscando la forma de hacer trampas en los impuestos para que nosotros obtengamos más dinero de lo que deberíamos obtener. O qué triste nos sentimos cuando vamos y reportamos nuestros taxes y resulta que el que nos está haciendo los taxes nos dice, ¿sabe qué? Tienes que pagar. Pero ¿cómo voy a pagar si tienes que pagar tanto? Más todavía nos preocupa, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que la Biblia también está apuntando en cuanto a no hacer fraude. Por eso dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que le deben respeto, muéstrenle respeto. Así que deban honor, ríndale honor. Entonces, ¿se dan cuenta? El IRS tiene mala reputación en este país, ¿verdad? Ese IRS no lo quiere mucha gente, ¿no? Pero es parte de nuestro deber. Yo a veces escucho a algunas personas que me dicen, ese IRS, ¿que para qué existe? Bueno, por algo estás en este país que tiene un orden, por eso se sostiene, justamente porque ningún ciudadano debe estar libre de pagar los impuestos que le corresponde pagar. Y si el IRS se equivoca, lo devuelve, ¿no? Si se equivocan, lo devuelven. No estoy defendiendo al IRS por si acaso, porque conmigo no se portan muy bien. Pero anyway, estamos hablando lo que la palabra nos dice. ¿Alguien quiere mencionar eso? Eso deberíamos predicar antes que llegue el tiempo de reportar los taxes, ¿verdad? Está claro, creo, ¿no? A ver, Carlos. Sí, yo creo que el mal está en nosotros, pastor. Sigue estando en nosotros y seguirá también. Porque el asunto es que somos nosotros los que tenemos el mal sentir contra las autoridades, pero ellas están ahí en realidad puestas por Dios, como leíamos, por una razón, con un propósito de parte de Dios. Pero entonces nosotros de alguna manera odiamos al IRS. Y eso no es desde ahora, porque yo me reí ahora porque me acordé de Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos y era odiado por los propios judíos, por eso mismo. Entonces, nosotros odiamos al IRS. Bueno, los judíos odiaban a Mateo. ¿Por qué? Porque le cobraban los impuestos, al igual que a nosotros el IRS. Entonces, el mal sigue estando en nosotros. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la gracia de Dios para poder ser obedientes a Él, ¿no? Con una pequeña diferencia, ¿no? Mateo, que trabajaba para el IRS en Jerusalén, Mateo le sacaba más de lo que tenía que sacarle a los ciudadanos. Eso es lo que pasa. Por eso que eran odiados. Los recaudadores de impuestos
Porque ¿qué hacían ellos? Ellos eran gente de dinero que decían, iban al imperio romano, al gobierno romano, y decían, a mí dame esta zona, a mí dame todo Ponciana, yo te voy a pagar los impuestos de toda Ponciana. Entonces, él pagaba de su dinero el impuesto de toda Ponciana al gobierno romano, pero él después se encargaba de cobrarle casa por casa y él cobraba de más. O sea que él sacaba una ganancia de esos impuestos. Por eso eran odiados, ¿no? Pero por lo menos lo que yo sepa, el IRS devuelve cuando cobra de más. Al menos he sabido de esa historia. Pero está bien, claro, para que veamos que también injustamente siempre estamos queriendo sacar ventaja y está en nosotros, ¿no? Otra vez, está en nosotros esa tendencia que tiene que ir siendo renovada cada día. Muy bien, estamos avanzando muy bien. Vamos al versículo 8. Y después que se prepare Ángel para que lea Éxodos. Oh, by the way, vamos a hacer un alto. El que va a leer Romanos 13:8, luego Éxodo 22:25, vamos a asignar nuevos versículos, ¿ok? Hermana Ángela, Mateo 5:42. Grace, mi hermana, Lucas 6:35. Le voy a pedir a la hermana Vilma, lea Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Y la hermana Silvia, primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Muy bien, vamos a leer entonces Romanos 13, 8. A ver, ahora sí te oímos, Nati. 13:8. El amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Es interesante que ahora se menciona que no tengamos, dice el versículo 8, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué opinan de eso, mis hermanos? A ver, ¿alguna opinión? Bueno, en realidad, si realmente amamos al prójimo, de seguro que el solo amar al prójimo nos va de manera directa o indirecta, nos va a llevar a ser obedientes a los 10 mandamientos, a la ley moral de Dios. ¿Qué dice la ley moral de Dios? A ver, primero, aparte de la idolatría a Dios, dice no robarás. Bueno, no queremos robarle nada al prójimo. No matarás, no queremos asesinar al prójimo. No cometerás adulterio, no codiciarás, también el otro mandamiento. Si amamos al prójimo, no vamos a codiciar nada del prójimo. Entonces, se dan cuenta cómo, inclusive eso ya lo había mencionado Jesús, lo vamos a leer dentro de un rato, pero todo se reduce al amor al prójimo. Porque si partimos desde ahí, no le vamos a hacer ningún mal si amamos al prójimo. Entonces, de alguna manera, la sabiduría de Cristo nos lleva a entender que más allá de mirar los 10 mandamientos, mejor enfoquémonos en amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo. ¿Qué dice Éxodo 22:25, Nati? Ponle el micrófono para que Ángel lo pueda leer. Éxodo 22:25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Ok, está hablando de que hay que
hay que también tener de alguna manera generosidad con el prójimo, ¿no? Lo que está diciendo es en el 25, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará interés. Si amamos al prójimo y tenemos la oportunidad de prestarle algún dinero, lo vamos a hacer de manera incondicional. Ahora, claro, entran muchos temas alrededor. Sí, pero pastor, ¿y si no me paga? Uy, pero pastor, me han contado que es tramposo. Uy, pastor, me han dicho que no, que ese no paga, es mala paga. Muchas cosas hay alrededor. Pero, por supuesto que también el Señor nos lleva a que seamos astutos como la serpiente, inocentes como la paloma. Entonces también yo he visto divisiones en la iglesia justamente por este tema del dinero, de prestar dinero al hermano o a la hermana y la hermana nunca le devolvió y empieza el problema en la iglesia. Yo creo que si hay una confianza tal entre hermanos, lo pueden hacer, pero a veces es preferible que el hermano que tiene una necesidad de dinero, que busque otros medios para que él se sienta mucho más comprometido. Ahora, como digo, si viene alguien y usted tiene esa confianza y esa seguridad en el Señor, hágalo con toda generosidad. Porque la idea es ayudar al prójimo, pero resulta que ayudando al prójimo nos metemos en un problema, porque el prójimo no tiene la misma compasión ni misericordia que hemos mostrado con él. Debe ser mutua. El respeto, la misericordia y todo eso. Ha ocurrido en la iglesia eso, mis hermanos. O sea, no en nuestra iglesia, pero ocurre en la iglesia de Cristo, de ese asunto de prestarse dinero. Un ejemplo, nosotros como iglesia, hoy yo tuve la reunión con los candidatos para diáconos, y los diáconos son los que van a estar más cerca a lo que ocurre con las finanzas de la iglesia. Y una de las cosas que hemos aprendido en esa lección es que el dinero de la iglesia hay que administrarlo como Dios quiere. Si hay alguna necesidad económica en algún hermano, alguna hermana, alguna familia de la iglesia, la iglesia en sí como las arcas de la iglesia está en el deber de ayudar. Pero nosotros no le vamos a dar un dinero a una hermana que necesita, por ejemplo, tiene un problema serio por su situación y está claro que es un problema serio, vamos a ayudarle, pero no le vamos a decir, bueno, mi hermana, te vamos a dar $100, pero tú nos tienes que devolver con el 20% de interés. Eso no debe ocurrir en la iglesia. Ahora, tenemos el deber de ayudar. Ese es el trabajo del diaconado. Ayudar es el trabajo de la iglesia, ayudar a la necesidad física de las personas. Pero también las personas de la iglesia no pueden tomar a la iglesia como su primer recurso de salvación, ¿no? A veces no tenemos mucha educación en administrar nuestra economía y bueno, entonces como no me salió bien mis negocios este mes, voy a decirle a la iglesia que me ayude. Entonces eso también es falta del cristiano, decir, no, yo voy a hacer primero buscar otros medios y si realmente, por último, no he podido, bueno, conversaré con el pastor o conversaré con los diáconos y le plantearé mi problema y nosotros evaluaremos y veremos lo que hacemos. En la iglesia ha habido momentos en que algunas familias han estado necesitadas, de verdad necesitadas, y la iglesia ha apoyado. Inclusive no solamente la congregación ha levantado de manera privada una ayuda económica, pero también la iglesia en sí de sus propias arcas ha dado una cantidad de dinero también para esas, y así tiene que funcionar la iglesia. Pero tampoco la iglesia es un banco donde los hermanos vengan y digan, ¿sabe qué, pastor? Préstenos, que nosotros vamos. O sea, se puede hacer, pero es preferible no hacerlo para evitar ese problema, porque la iglesia no está llamado a hacer eso tampoco, ¿no? Si no, ya no solamente si se enteran los demás hermanos, bueno, ya van a hacer cola como en el banco a pedir préstamos, ¿no? Entonces ya se desfigura lo que debe ser la iglesia. Pero cuando hay una necesidad, la iglesia
tiene el deber de apoyar económicamente. ¿Y por qué salió ese tema? Bueno, salió porque, por lo del, si presta dinero a algún necesitado en tu pueblo, no deberás tratarlo como prestamista, ¿no? Eso es. Y si somos iglesia, tampoco debemos ser prestamistas, ¿verdad? En ese sentido. Por eso hay cosas que se debe hacer y hay cosas que no se debe hacer. Yo sé que muchos hermanos me han dicho, pastor, hagamos un bingo. O, pastor, hagamos, ¿qué otra cosa me han? Vamos a vender los números, vamos a hacer la pirámide, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y eso da dinero. Bueno, ya se desfigura la iglesia. Y ha ocurrido. Hay iglesias que se han dividido por alentar eso de la pirámide, ¿verdad? Y bueno, no debemos hacerlo para salvaguardar el honor de Cristo, ¿no? En todo momento. Bien, leamos Mateo 5:42. 5:42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Exacto, ¿no? Ya eso está en el amor al prójimo, incluye todos esos temas, ¿no? Al que te pida, dale. Porque tampoco no podemos decirle, si el hermano necesita, no podemos decirle, bueno, mi hermano, vamos a orar por ti y que Dios te bendiga. No, también tenemos que asumir como iglesia. También es nuestro hermano en Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. Hay que ayudarlo si es que realmente hay una necesidad clara. Lucas 6:35. ¿Alguien tiene Lucas 6:35? ¿Le asigné a alguien? La hermana Grace tiene ese. Ok, sí, tiene que poner su micrófono. Ok, listo. Lucas 6:35. Usted, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrá una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Amén. ¿Qué cosa nos pone el Señor, verdad? Está hablando Cristo. Y no que le prestemos o que le demos a los que nos caen bien, sino a los enemigos, ¿verdad? A los enemigos. Tremendo, ¿verdad? Lo que nos habla. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, denles prestado, sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces hay un paso más grande que dar. Bien, Romanos 13, versículos del 9 al 10. Del 9 al 10, ok. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. El amor debe motivarnos, esa compasión, esa misericordia, esa acción de generosidad con los enemigos y con los amigos, con los hermanos creyentes y con los no creyentes, ¿verdad? Porque si amamos al prójimo con ese amor de Dios, nunca vamos a querer perjudicar al prójimo, dice esta palabra, ¿no? No vamos a querer, o sea, no vamos a perjudicarlo en lo absoluto. El amor es el cumplimiento de la ley, dice. O sea, el amor va a hacer que nosotros podamos cumplir los 10 mandamientos. Sí, claro, aquí lo dice: no matarás, no hurtarás. Justamente, ¿no? Claro. Ese testimonio que se pueda dar, calumnias, ¿no? De hablar, levantar falso testimonio contra cualquier otra persona. Exacto. Entonces, todo esto, como dice aquí mismo en la palabra, todo se resume en amar a tu prójimo. Amén.
¿no? No codiciarás, dice, ni su buey. Nada. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen mucho de aprendizaje en nuestra vida cristiana. Recuerda, estamos ahora hablando de lo que es nuestra vida práctica, nuestra vida de fe, nuestro camino de fe. Incluye todo eso. El amor no hace el mal. Alguien que necesitaba leer primera de Timoteo. Capítulo 1, versículos 8 y 9. Amén. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y desobedientes para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Amén. Aquí sí quiero profundizar un poquito más, mis hermanos, y necesito que ustedes también reflexionen, porque aquí lo que nos dice Pablo en esta carta a Timoteo, le está diciendo a Timoteo que va a nombrar líderes en la iglesia y que va a ordenar y organizar la iglesia. Le dice, ahora bien, sabemos que la ley, cuando habla de la ley, está hablando de los 10 mandamientos, ¿ok? Sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. ¿Cómo tenemos que aplicar la ley nosotros? De acuerdo a lo que hemos leído Romanos. ¿Cómo debemos aplicar los 10 mandamientos? ¿Alguien pueda responder? ¿Cómo A la perfección. A la perfección. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago perfecto? Solamente por la gracia de Dios. ¿Y cómo yo traslado la gracia de Dios en mi vida diaria? Obediencia. Obediencia. Pero esa obediencia, ¿qué de peculiar debe tener? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la motivación? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué nos motiva? A obedecer. ¿Pero por qué obedecemos? Por amor a Cristo. Por amor al prójimo. Amén. Llegamos a la cadena del eslabón. Claro. O sea, claramente lo que nos está diciendo Pablo en Timoteo dice, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Y el aplicar debidamente los mandamientos de Dios es amar al prójimo. Eso nos va a permitir obedecer la ley de manera apropiada, como es debido. El versículo 9 dice de Timoteo, dice, tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. Ahí yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo que los 10 mandamientos no ha sido instituido para los justos, o sea, para los cristianos, para los creyentes? ¿Cómo me explican ustedes? La ley no ha sido instituida para los creyentes. A ver, Ed quiere responder. No ha sido para nosotros. Pienso que por el amor que se supone que le tengamos a Cristo, nosotros hacemos las cosas voluntariamente. La ley está hecha para el que no entiende eso. Claro, claro. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Otra vez, la pregunta es, dice, la ley no se ha instituido, o sea, los 10 mandamientos no se han instituido para los justos, que somos nosotros somos los justos. Carlos. Porque ya fuimos justificados a través de la sangre de Cristo. Claro, muy bien. Y se supone que si nosotros somos ya hijos de Dios, ya la obedecemos hasta por inercia. Nos levantamos ya obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Se supone. Porque por eso que la ley ya no es para nosotros, no es que no sea nuestra guía de vida, sino que ya no tienen que recordárnoslos a cada momento. Es como decirle a nuestros hijos, pero tú tienes que tender tu cama. O sea, eso ya tú tienes que hacerlo por inercia. Tú no necesitas que todos los días te recuerdes, tiende tu cama, ¿no? O haz esto, tú ya sabes que debes hacerlo. Entonces, la ley
ya no tiene ese poder de condenación para nosotros, porque se supone que nosotros tenemos que obedecer esa ley. Ahora, sí lo es para los que no son creyentes. Por eso dice aquí, la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ¿Qué quiere decir eso? Es para los no creyentes, para que recuerden, el Señor ha instituido una ley: no robarás, no matarás. ¿Por qué? Porque estás robando. No, un momento, a mí no me has visto nunca robar nada. ¿O sí? Y acabas de bajarte una canción de YouTube y no estás pagando derechos del autor. ¿Eso no es robar? Ah, pero pastor, usted es un exagerado. Bueno, eso es robar para Cristo. Otro para los no creyentes: no cometerás adulterio. Ah, pastor, pero usted nunca me ha visto con otra mujer que no es mi esposa. O sí, pero has visto con ojos de lujurias a otra mujer. Bueno, eso es adulterar, dice Jesucristo. Entonces, es un constantemente apuntado a los no creyentes. Entonces, ¿por qué ya no está instituido para nosotros? No porque no debemos obedecerla, sino porque se supone que ya para nosotros no deben recordarnos lo que tenemos que hacer. Se supone que nosotros obedecemos naturalmente esos mandamientos. Por eso dice, la ley es para los que maltratan a sus propios padres. Como dice, honra a tu padre y a tu madre. Para los asesinos, para los adúlteros, los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, dice Timoteo más adelante, Pablo a Timoteo. Entonces, todos los que están en contra de Dios, en rebeldía contra Dios, pues ellos tienen que saber que hay un mandato de Dios que los está confrontando constantemente. No sé si tienen alguna otra opinión de eso. Recuerden que la ley es nuestra guía. Creo que quiere decir algo. Entonces, sí, creo que podría decir que la ayuda que Dios nos da a través del Espíritu Santo nos ayuda a entender o a hacer estas cosas por amor. Las personas que no son creyentes no tienen esa ayuda, o por lo menos no la entienden. No sé. Exacto, muy bien. No cobran conciencia. ¿Qué nos dicen los no creyentes? Todo el mundo lo hace. ¿Qué dicen muchos de los políticos? Roba, pero hace obras, hay que dejarlo que siga. No importa que robe, pero que haga obras, que haga carreteras, que haga puentes. ¿Se dan cuenta cómo nos vamos adaptando al mundo cuando Pablo dice no nos adaptemos al mundo? No seamos transformados, ¿verdad? Nuestras mentes a través de la palabra. Entonces, está haciendo la palabra una corrección en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Entonces, la ley, los mandamientos, todavía siguen siendo nuestra guía de vida, pero ya no nos condenan. Nos condenaban cuando no estábamos en Cristo. Ahora la obedecemos porque debemos obedecerla, no para intercambiar favores, ni tampoco porque le tenemos miedo a Dios. Nos va a castigar. Una obediencia en amor. ¿Y cuál es la clave para obedecer los 10 mandamientos? Amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Va a llevar a no perjudicar al prójimo. No le vamos a robar absolutamente nada. Le vamos a codiciar absolutamente nada. Y los demás mandamientos. Pastor, pero hasta en el mundo mismo cristiano todavía se practica muchas de estas cosas. Una de ellas es la mentira, ¿no? Por muy pequeñita que sea, dice, ay, no, yo solamente digo esto para salir del paso. Igual estamos cometiendo porque no hay una balanza. Pecado es pecado, el mentiroso tampoco. El Señor aborrece al mentiroso, y más siendo cristiano. A veces por salir de alguna situación, mentimos. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Es claro que la Biblia nos muestra cuántos hombres de la fe dijeron. Abraham fue uno de ellos, ¿no? Por salvar su vida, siempre comprometió
las cosas. Por eso digo, otra vez, de repente volvemos a lo que dice el hermano Carlos, es que somos nosotros el problema. Nuestra naturaleza pecaminosa es el problema. Y por eso que necesitamos constantemente esta experiencia del estudio de la palabra, para vernos. Es el espejo en la que hoy nos estamos mirando nuestros defectos. También estamos viendo nuestra fortaleza, ¿no? Entonces, y también nos estamos evaluando cuán mejor estamos cada día, cuánto estamos creciendo, o cuánto nos falta crecer. Entonces, porque es bueno, como lo hace mi hermana, es bueno evaluar la situación alrededor, pero también nos evaluamos nosotros el día de hoy, ¿no? Y esa es la razón, es el propósito de la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces ahora a leer ya los últimos versículos. Voy a pedirle a la hermana Ángela del 11 al 14, a ver qué nos da esos versículos, y le pido entonces a mi hermana Silvia que nos lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 6 al 8. Ya con eso estamos terminando. Romanos 13, del 11 al 14. Del 11 al 14. Sí. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, mis hermanos, casi ya Pablo está terminando el capítulo 13. Y ahí lo que a mí me llama mucho la atención, no sé, a ver, ¿qué les llama a ustedes la atención ahí? Hagamos un estudio de esos versículos. Ángel, por favor, siéntanse libres de comentar. ¿Qué les llama la atención? Ángel. Sí, me llama la atención y es algo que realmente lo estamos viviendo ya. Y yo lo he comentado muchas veces con mi esposo, y es el 12 que dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. O sea, esto se está viviendo actualmente, esta palabra se está viviendo actualmente, de que donde la noche es así. Yo le digo a mi esposo que Dios está cogiendo de 3, 4 y 5 minutos, en vez de uno en uno, 3, 4 minutos pasan sin uno darse cuenta. Ok, Sí. De acuerdo al tiempo, ¿verdad? Ajá, de acuerdo al tiempo. Sí, es cierto. ¿Alguien más? ¿Qué comentario tenemos sobre estos versículos? ¿Qué es lo que le llama la atención ahí? Yo tengo dos cosas ahí, pero voy a dejar que primero ustedes opinen. Déjeme conectarlo ahí mismito, pastor. Diga. La otra parte que dice, déjame ver, y que dejemos a un lado la obra de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. O sea, aquí yo lo que entiendo es que nos manda lo que yo entiendo, no perder el tiempo con la obra de la oscuridad, sino más bien poner mi empeño en las obras de la luz, o sea, del evangelio, de la palabra. Eso es lo que yo más o menos... Sí, oscuridad, luz, hay una comparación, ¿no? La oscuridad se refiere a todo lo pecaminoso, a todos los pecados del mundo, ¿verdad? Y la luz se refiere a que abandonemos esos pecados, nos esforcemos
en abandonarlos del pecado, ¿no? ¿Alguien más? Tenemos que ser luz en medio de tanta tiniebla. Nos manda claramente que tenemos que ser luz y que no debemos preocuparnos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que preocúpense no por satisfacer los deseos de la naturaleza. Tenemos que preocuparnos de que tenemos que estar anclados en Cristo. Amén, amén. Y cuando usted dice debemos ser luz, justamente eso. Pablo lo está llevando al plano de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro diario vivir. O sea, ser luz significa eso, ¿no? En medio de la oscuridad, es una simbología de que la oscuridad representa todo lo pecaminoso, todo lo contra Dios, contra la Biblia, contra la iglesia. Y la luz representa todo lo que es el reino de Dios, pero en nuestras conductas. Porque ¿cómo representamos a Cristo? ¿Le decimos al hermano, nos vestimos como Jesucristo para representarlo? No, es nuestra conducta que va a mostrar a Cristo a los demás. Por eso Pablo ahora está aterrizando toda esa enseñanza teológica, doctrinal que hemos aprendido en todos los capítulos, ahora a la vida práctica. Quiero decirle algo que a mí me llama mucho la atención, sobre todo la palabra salvación. Porque en Nueva Versión Internacional, en el versículo 11, miren el versículo 11, yo lo voy a leer de las dos versiones. Dice, hagan todo esto, Nueva Versión Internacional, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. Un momento, ahí sí estoy en problemas, porque el pastor Palacios constantemente enseña que ya tenemos la salvación. ¿Y cómo es que acá dice que la salvación está cerca? O sea que no la tenemos todavía, se está acercando. ¿Qué piensan ustedes de eso, mis hermanos? ¿Es que no tenemos la salvación todavía? A ver, Nati y después Ángela. Te ganó por un dedo, Ángela, Nati. Ya, go ahead. Y eso que yo puedo ver es que esto Pablo, después de haberle dado, tenemos problema con el micrófono. Ahora sí. Ok. En este verso, Pablo está como trayéndolos a la realidad. Después de haberle hablado y de haberle dicho todas las cosas y todas las instrucciones que le ha dado a ellos, él despierten, ¿sabe? Que están como un sueño falso, pero no está trayéndolos a la realidad, a la verdad de la palabra. Muy bien, muy bien. Y cuando le dicen que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, es porque ya ellos han sido instruidos y están más abiertos para recibir la salvación. Muy bien, muy bien. Ok. Ángela. Sí, hay la parte donde habla de que nuestra salvación está cerca. Eso se refiere a que ya el reino de Dios está cerca. O sea, ya está cerca de nuestro Redentor. Eso es lo que yo entiendo ahí. Muy bien, ahí hay algo interesante porque la palabra salvación en realidad nos está refiriendo a la salvación en cuanto a esa acción de fe y de recibir el perdón de nuestros pecados. No es esa acción de fe, no es ese paso de fe. Esta palabra salvación está hablando de algo mucho más general, que quiere decir esa realización plena que vamos a obtener en esa venida de Cristo. El reino de Dios. Ya estamos viviendo el reino de Dios también, porque ya Cristo vino, ya Cristo estuvo aquí, ya Cristo ha instalado el reino de Dios. Nosotros somos ahora, aparte de ser creyentes, miembros del reino, ciudadanos del reino de Dios. Todavía el reino de Dios no tiene toda su plenitud, porque va a tener su plenitud cuando Cristo vuelva, porque todo será perfecto cuando Cristo vuelva. Entonces, igualmente, esta palabra de salvación no significa que la salvación todavía no la hemos recibido completamente. Lo que está diciendo es no la salvación de nuestra fe, de recibir el perdón y la seguridad de la vida eterna. Eso ya la tenemos. Está hablando de la realización plena de esa salvación
por la segunda venida de Cristo. Porque ¿qué implica la segunda venida de Cristo? Implica que si nosotros estamos muertos y enterrados antes que Cristo venga, pues ¿qué implica la venida de Cristo? Que resucitaremos. Y no solamente vamos a resucitar, sino que nuestros cuerpos serán glorificados. Entonces, eso viene a sellar la plenitud de la salvación del pueblo de Dios. Pero la salvación ya la tenemos. O sea, es como una seguridad de lo que ya tenemos, que va a cobrar su plenitud cuando Cristo vuelva. A eso se refiere, porque si yo vuelvo a leer en Reina Valera, inclusive dice, porque, y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Podría confundirse como que todavía no hemos completado la salvación. Por eso hay esa confusión. Muchos hermanos confunden la salvación con la santificación. Por eso muchos hermanos creen que todavía no han alcanzado la salvación, que están en proceso, pero no. La salvación de perdón, de confesión de pecado, de aceptar a Cristo, ya la tenemos. Pero la plenitud de la salvación va a ocurrir cuando Cristo venga, porque todavía nos falta completar la otra etapa. Todavía yo no he visto la otra etapa en Angelito, por ejemplo. Angelito va a ser un hombre perfecto, sin pecado. Y de repente hasta va a tener más pelos en la cabeza que la que tiene hoy, ¿verdad? Pero la cosa es que es la plenitud que nos espera. Bueno, mi hermano Carlos se ríe. Perdóname, hermano, que hoy estoy un poco descontrolado. Pero el asunto es ese, ¿no? De que no se trata de que no tenemos la salvación con nosotros. No confundamos la salvación, como dije, que ya tenemos en Cristo, con la plenitud que viene de resurrección, de glorificación y de vida eterna. Anunciado. Amén. Porque ese pasaje nos puede llevar a eso. Y yo sé que algunos líderes de la iglesia toman este versículo para decir que la salvación todavía no está asegurada con nosotros. Cuando el entendimiento claro de esta salvación no se refiere al perdón de pecados, se refiere a la salvación como un verbo, ¿verdad? Que es la acción de lo que va a cobrar su plenitud. ¿Ya? Entonces, era necesario aclarar eso. El hermano Carlos quiere hablar. Sí, está bien, mi hermano. Sí, pastor, era para añadir ahí a eso que usted dice, que a veces nos olvidamos de que Dios inspiró la Escritura. Entonces, para Dios, incluso en el libro de Efesios, él habla de que desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Eso para nosotros no había pasado. O sea, nosotros no habíamos podido ver eso. Porque en mi caso, por ejemplo, yo viví más de 40 años de mi vida en oscuridad. Y después cuando ya el tiempo llegó, el tiempo para nosotros los seres humanos, yo pude ver la obra de Dios en mí. Entonces, también en el capítulo 8 vimos que como Él nos llama, nos justifica y luego nos glorifica. Él lo habla en términos, en tiempo pasado, nos glorificó. O sea, para Dios ya pasó, pero para nosotros no. Entonces, es como usted decía, se hará evidente en el tiempo ya de la segunda venida de Cristo. Amén, amén. Y tenemos un deber. Y el deber que es, claramente nos está diciendo que despertemos, ¿verdad? Que no estemos en esta zona de confort. Ya somos salvos, ya no pasa nada, y esa es otra mala interpretación de la gracia de Dios. No, la palabra nos está mandando a actuar, a accionar esa gracia en nosotros. ¿Cómo? Claramente dice, ¿no? Dice, levantémonos ya del sueño. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, dice Pablo. O sea, nos toca actuar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Claramente Pablo está hablando de nuestra responsabilidad como cristianos. No podemos ser pasivos ni podemos pretender ser antinomianos de que porque ya nos ha perdonado por gracia,
pues no vamos a hacer nada. No, eso no es del verdadero hijo de Dios. Tenemos que esforzarnos cada día de no caer en pecado. Y si no podemos desechar las cosas con nuestras propias fuerzas humanas, está el Espíritu Santo dispuesto. La carne es débil y el Espíritu está dispuesto, dice la palabra. ¿No? Entonces, claramente nos dice Pablo, andemos como de día, aunque ahora está de noche, andemos como de día. No se refiere necesariamente a la luz y la oscuridad, como cambio de día y de noche, sino a nuestras acciones. Así sea de noche, tenemos que caminar como si fuera de día. ¿Cómo? No en glotonerías. Bueno, aquí también está el pecado, también la glotonería es un pecado. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Más bien, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Me encanta esa parte, pero igual en Nueva Versión Internacional nos dice, más bien revístanse ustedes, Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Que eso no sea lo que venga a nuestras mentes en primer lugar. Preocupémonos más bien de salir de esos deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque eso es lo que hace la naturaleza pecaminosa. Pensar en hacer maldad, pensar en venganza, pensar en esto, que todo lo que va en contrario a lo que el Señor nos manda. ¿Algo más que quieran adherir? A pesar, pastor, de que, bueno, nosotros como cristianos ya sabemos que Cristo ya está a la puerta, ¿no? Pero a pesar que muchos dicen todo el tiempo, a mí me lo han dicho, todo el tiempo hablan de que yo daba chiquitita, y que viene Cristo, que viene Cristo. No, Cristo no viene. Cristo está aquí con nosotros, Él ya está aquí. Entonces, pues, pero sin embargo, personas que están ya adaptadas, viven con el sistema del mundo, ¿no? Es ahí donde nosotros tenemos esa responsabilidad como cristianos, prepararnos espiritualmente, porque ya el tiempo se acorta. Bien, bien. ¿Alguien más? Yo creo que ahora mismo el verso te está diciendo la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Yo creo que cada día que estamos pasando se está acercando más el momento de la venida de Cristo y termina el capítulo diciéndonos que tenemos que revestirnos y que tenemos que estar preparados, pero no nos podemos preocupar. Ahora mismo lo más que estamos viendo es la persecución con la iglesia que viene por ahí de una manera bien fuerte. Hoy en las mismas noticias estaban hablando que Facebook está diciendo que no quieren que escriban oraciones en el Facebook, porque eso no hace nada bueno. Así que hasta en esas áreas que es algo mundial, pues entonces nos están limitando. La iglesia están persiguiendo la iglesia. Esto yo creo que es el principio de lo que todos estamos esperando, de que Dios está a la puerta, ya Él viene por ahí. O sea, esto tenemos que estar preparados. Y que no nos sorprenda, porque si usted lee el libro de Hechos, lee el mismo libro de las cartas de Pablo, cómo se ve claramente la persecución contra la fe, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos dispuestos a soportar toda esa injusticia y toda esa situación y defender la fe cristiana, ¿no? Nos tocará, no lo sabemos, nos está tocando ahorita, estamos viendo como lucecitas que todo eso viene en aumento. Por eso es que necesitamos, como dije el domingo, seguir fortaleciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque a ellos es que las cosas serán mucho más claras, ¿no? Mucho más directas. Entonces, preocupémonos por hacer las cosas que honren a Cristo. Eso debe ser el ejemplo para todas las otras generaciones, ¿no? Bueno, mis hermanos, ha sido un tiempo bonito. Ya terminamos y vamos a orar.
Y ya nos queda el capítulo 14, el capítulo 15. Recuerden que la semana que viene es jueves Thanksgiving, ¿verdad? Y entonces no vamos a tener la clase y vamos a continuar después de la semana de Thanksgiving. Y ya nos queda, como digo, el capítulo 14, 15 y el 16, que prácticamente es una serie de saludos que no nos va a ocupar mucho tiempo. Pero vamos a cerrar este tiempo con una oración. ¿Qué les parece si le pedimos a Carlos que ore con los ojos abiertos, mi hermano, y no suelte el timón, por favor? Oramos. Oh Padre, gracias Señor te damos en esta noche, Dios, porque por tu gracia, Señor, nos has traído, Dios, a alimentarnos de tu palabra, Señor. Gracias por todo el entendimiento, Señor, que nos has dado a través del estudio, Señor, de Romanos 13. Ahora te rogamos, oh Dios, de que tú claves estas verdades que hemos aquí aprendido, Padre Santo, en nuestros corazones, para que nosotros no seamos solamente oidores, sino que lo llevemos a la práctica, Padre. Ayúdanos a glorificarte, a honrar tu nombre cada día en nuestro caminar como cristianos, Señor. A depender cada día más y más de tu Santo Espíritu en nuestro mover cada día, Dios. Te seguimos pidiendo, Señor, por nuestra congregación, por todos nuestros enfermos, así como los enfermos de otra hermana iglesia, Horizonte. Por todos y cada uno de ellos te rogamos, Padre, que tú obres, Señor, pero que tú obres acorde a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, ayúdales a ellos y a sus familiares en fortalecimiento, Dios, a que puedan aceptar, Padre Santo, tu santa y gloriosa y perfecta voluntad, Señor. Queremos darte gloria, Señor. Enséñanos cada día. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y recuerden que este tiempo también es para amistades suyas. Si usted ve a alguien de sus amistades, de su familia que tiene interés, invítelo. Dele el número para que entre a Zoom y sería lindo también compartir con ellos. Amén. Ok, mis hermanos, que el Señor me lo bendiga a todos. Que pasen buenas noches. Bendiciones. Bye, bye. Amén. Bendiciones.